La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar del relacionamiento de los padres, es decir, de los padres varones con los hijos. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Padres al Día, damos la más cordial bienvenida al licenciado en Psicología Clínica Iván López. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Tardes, Ali. Un placer estar acá, como siempre. Ay, un placer tenerte con toda esa sapiencia que tenés y todo lo que podés transmitirle a los padres para la crianza de los hijos. Bueno, y tenemos un temazo hoy, que es el relacionamiento de los padres respecto de los hijos, pero de los padres varones. O sea, es especial, es diferente del papá varón con la nena y del papá varón con el varón. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque justamente lo que marca en la vida de los niños, niñas o niños, ¿verdad? Tiene que ver que el papel del papá es sacarle un poco de esa, vamos a decir, de ese nidito que tiene mamá, y es llevarla al mundo y socializar, apartarlo un poco debajo de las alitas de mamá para que pueda justamente poder insertarse en el mundo. Claro. La figura del papá es muy importante por eso. Entonces, porque es el primer punto de socialización fuera de ese vínculo tan estrecho, ¿verdad? Tan cercano, y tan rígido que hay entre la mamá y el bebé, ¿verdad? El primer tercero en la vida de, vamos a decir, de ese vínculo tan especial es el papá. Claro, entonces, existe otro ser en quien también yo puedo encontrar amor, contención y que haga los mismos roles que mi mamá también, ¿por qué no, verdad? Armar un vínculo justamente de confianza, de amor, ¿verdad? Y de apoyo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, hay un PTR que preparó, material que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre la relación entre padre e hijo. ¿Cómo debe ser? Veamos. Una relación entre padre e hijo. Los padres se implican más en la educación y se encargan de sus hijos de manera que ya no es una tarea exclusiva de las madres. Esto es fundamental para que las familias estén equilibradas y llenas de igualdad. Y es que los padres asumen cada vez más su paternidad, son más atentos, receptivos, interesados en su hijo y pasan mucho más tiempo con ellos. Me parece maravilloso esto que tenga que de repente los roles también mudar, ¿verdad? Sí, ser equitativos por sobre todo. Ser equitativos, sí. Alicia, porque justamente hoy hablamos de una nueva, vamos a decir, unas nuevas figuras, ¿verdad? O unas nuevas formas de funcionamientos paternos en donde el papá está mucho más inmiscuido, ¿verdad? En donde se encarga también de armar un vínculo muy importante en la vida de estos niños, ¿verdad? De sus hijos. Y son más cariñosos también los padres ahora, claro, ¿verdad? Son más expresivos. Exactamente, sí. Los papás se animan justamente a demostrar más afecto porque venimos de una escuela diferente en donde papá era quien de alguna manera se encargaba de... El proveedor nomás. El proveedor, exactamente. Y la parte de afecto, contención quedaba más a cargo de la mamá. Sí. Hoy por hoy hablamos de unas nuevas paternidades que hacen referencia ya a lo afectivo, a los espacios de diálogo, claro, y ayornarse un poco a los tiempos porque tenemos chicos con diferentes tipos de necesidades también hoy. Entonces hablamos justamente de papás mucho más cálidos, mucho más abiertos, ¿verdad? Pero todavía hay mucho por aprender y hacer también, ¿verdad? Claro, no, definitivamente. Y el tema de los nuevos roles, ¿cómo cuesta todavía insertar? Porque todavía aún
pese a que estamos en pleno siglo XXI, se escuchan, no, pero esto no tenés que hacer vos si vos sos varón, que haga tu señora, ¿por qué no? ¿Por qué no le va a cambiar los pañales o no le va a tomar el biberón o no va de repente a cocinar, ¿por qué no? Y los hombres son excelentes cocineros, son excelentes. Totalmente, o sea, todas esas tareas. Y fíjate qué interesante, porque si un niñito ve o una niñita ve que papá también hace eso, el día de mañana cuando sea grande va a querer ser así, ¿verdad? Claro. Teniendo todas esas habilidades, o va a buscar una pareja así, justamente, un hombre que sea, que pueda ayudar. Y lo hace el hombre mucho más interesante, si sabe hacer todo claro, eso. Claro, totalmente, claro, mucho más capaz y justamente que pueda aportar apto en todos los espacios, justamente. Y también pensando un poco más así en futuro, imagínate que llegue a faltar mamá o que llegue o que cualquier cosa, porque la vida es un incierto, realmente. El papá va a poder llevar adelante ese hogar, porque no se va a quedar con no sé cómo llevar esto, no sé cómo hacer esto, no sé cómo acompañar en las tareas escolares, no sé cómo orientarle en este sentido. O sea, va a estar como más preparado, presente, preparado, exactamente, y con las herramientas como para poder sobrellevar este tipo de situaciones diferentes. Claro. Por eso es importante que el papá se vaya de alguna manera involucrando desde el vamos, ¿verdad? En las diferentes etapas, desde que es chiquitito, como te decía, ayudando con los pañales, ayudando un poco a contener al bebé cuando llora, mientras mamá va al baño. ¿Ves? Esas situaciones así como complicadas al principio de cuando está el bebé recién nacido, ¿verdad? Sí, y cuando es la etapa que llora toda la noche, que le dicen, che, hacete cargo de tu hijo. Sí. Y el hijo de los dos. Claro, no, eso lo es de la mamá, ¿verdad? Porque muchas veces uno suena simpático, pero los papás, o los papás suelen decir, ahí está tu hijo, ¿verdad? Sí. Ahí está tu hijo, ¿verdad? Es nuestro hijo. O cuando se porta mal también. Exactamente. O cuando trae malas calificaciones. Ese es tu hijo. Exactamente. Entonces, hoy en día se habla de una responsabilidad compartida equitativa, por sobre todo. A eso se apunta justamente, ¿verdad? Excelente. Bueno, tenemos otro material que preparó la producción de Padres al Día. Bueno, habla sobre, a veces queremos confundir un poco los padres, esa relación de amistad entre que son nuestros hijos, son nuestros amigos y viceversa, pero tiene que haber un límite. Sobre eso habla el siguiente material. Una relación de amistad. Jugar con el pequeño y dedicarle tiempo es una forma de que el padre le demuestre su amor. Algunos hombres tienen dificultad para decir las cosas o pronunciar palabras cariñosas. Por eso, si eres de esos, es mejor que intentes abrir tu mente y compartir actividades, juegos o momentos de complicidad para demostrarle a tu hijo tu amor. Qué ternura realmente ver al papá dándole el biberón o cambiándole el pañal. Un papá responsable. Un papá responsable, un papá sí, eso que sería, se hace cargo realmente. Que se hace cargo del hijo. Y hablando justamente de este punto con respecto al tema del relacionamiento, evidentemente lo ideal sería tratar de desarrollar, ¿verdad?, una relación amistosa con los hijos. ¿Qué significa eso? Construir en base a confianza, en base al diálogo, en base realmente de la escucha, ¿verdad? Porque muchos de los chicos necesitan ser escuchados más que... Claro. En especial si hablamos, por ejemplo, de adolescentes. Sí. Entonces, es importante, de alguna manera, también marcar límites, Alicia. Y por sobre todo, no dejar que se pierda esa jerarquía. ¿A qué me refiero? Cuando papá te dice algo, es porque papá tiene la autoridad como para decirte la experiencia, la autoridad moral, por supuesto. Con coherencia, no así nomás. Porque si no terminas lo que pero vos me estás diciendo, estoy haciendo lo contrario. Los famosos papás de repente, vos no tenés que fumar y el papá está fumando, ¿verdad? Ese es mi típico ejemplo, ¿verdad?, con respecto a eso. Sí. Entonces uno tiene que tener, como decir, la capacidad de poder marcar esos límites, ¿verdad?, para que exista esa jerarquía. ¿Por qué? Porque eso uno aprende en la casa. Claro. Porque ¿qué pasa con los chiquitos que tienen una relación de amigo y amiga con su papá? Igual a igual. Van al colegio y le tratan así igual al profesor. Claro. Entonces les cuesta muchísimo entender que hay jerarquías que respetar sí. y que hay, de alguna manera, direcciones que hay que seguir. Y es un buen ejercicio para la sociabilidad del chico futura, porque la vida tiene jerarquías. Jerarquías en el trabajo. Exactamente. O sea, eso es importante que los chicos vayan aprendiendo ya desde casa. Por eso es importante, y lo vuelvo a aclarar, tener una relación buena, tener una relación amistosa, pero no ser amigos en donde el niño o la niña puede sobrepasarle al papá y hacerle algún tipo de comentarios desubicados y el papá se queda callado. Claro, amistad en el sentido de poder conversar y dialogar, ¿verdad? Exactamente, pero vínculo de confianza. Vínculo de confianza, tal cual. Eso sería lo ideal. ¿Cómo cuesta crear ese vínculo de confianza, verdad? Sí. ¿Qué elementos son
propician ese vínculo de confianza? Hay varios elementos que hacen, Sí. ¿verdad? Y eso, como siempre aclaro, se forja desde el vamos, Alicia, desde ese Sí. acompañamiento en las diferentes etapas. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos un niño pequeño, uno está pendiente, uno le ayuda a desarrollar sus capacidades. Cuando está más grandecito, le ayuda a socializar, le va marcando límites, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y ya en la adolescencia, vos como mamá sabes que uno va acompañando eso. Sí, sí, No es sí. que muchos papás llegan en esa etapa de la adolescencia y quieren empezar a desarrollar ese vínculo. No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque ya no hicieron la tarea previa. Claro, los chicos están mucho más reacios y se sienten Sí. como invadidos. Sí, es que Sí. eso no se estableció en etapas Sí, anteriores. sí, sí. Por eso es importante hacer un trabajo desde Pero el ya vamos. desde la primera infancia, entonces. Desde la primera infancia, La primera totalmente. infancia, y los límites es una expresión de cariño, totalmente, de amor. Totalmente. O sea, la educación en base al límite es una muestra de amor. Eso es lo que siempre recalcamos acá. ¿Y qué pasa? O sea, difiere un poquitito también el relacionamiento del papá con la hija nena, o es igual entre la hija nena y el hijo Tendría varón, que porque- ser igual, realmente, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente hay como un relacionamiento, en algunos casos, las nenas son más apegadas al papá y los nenes son como más apegados a la mamá. Algunos casos, existen obviamente excepciones, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero tendría que ser, como te digo, se Pero tendría que referente, un construir... varoncito él siempre le toma al papá, ¿verdad? Claro, sí. Normalmente, Sí, no claro. siempre pasa eso. ¿verdad? O en el caso de las mamás solteras puede ser un tío, un abuelo, Claro, ¿verdad? Algún claro. referente masculino Sí, que sí, hace sí. esa función paterna que es tan importante Sí. para los chicos. Es importante esa imagen supuesto. paterna. Por supuesto, es demasiado importante. Como te decía, es el primer vínculo, vamos a decir, externo, fuera de ese vínculo simbiótico entre la mamá y el hijo. O sea que en el caso de una viuda divorciada, separada, una mujer soltera con hijos, tiene que buscar un referente masculino que le pueda servir para criar su hijo. Claro, o sea, sería interesante que haya alguien, ¿verdad? Y en caso que no haya, en caso que no haya, esa mamá también va a tener que mostrar una parte, vamos a decir, no necesariamente masculina, pero sí una función así como más Poner más de poner límites, límites. exactamente, de no ser solamente contenedora, ¿verdad? Sino que Claro, justamente marcar un poco, claro. o sea, en el caso que no haya ningún Claro, por referente eso hay veces masculino. que hay hijos que le dicen, ay, sos muy dura o tal cosa. Lo que pasa es que hay madres que tuvieron que ejercer dos roles y entonces la vida no les fue muy fácil. Exactamente. Y le endurece un poquito en algunos aspectos, pero no hay que dejar que se endurezca. Hay Lo que importante es ser ser flexibles también. flexible Así y es. amar y criar con amor y respeto a los hijos. Pero bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y seguimos hablando con el licenciado Iván López aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía del licenciado en Psicología Clínica Iván López, hablando sobre el relacionamiento de padres con los hijos, es decir, el papá hombre con la hija nena y con el hijo varón. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre ese relacionamiento? Ya habíamos hablado en el bloque anterior que, bueno, no es un relacionamiento de amistad, aunque hay que empatizar como si fueran amigos para crear el vínculo de confianza, pero la autoridad tiene que estar firme ahí, ¿verdad? Claro, es importante. No con la rigidez de un verticalismo, ¿verdad? No, claro. Ese también es de repente un problema que de repente los papás manifiestan, ¿verdad? El hecho de hasta dónde uno hacer tiene lo que que ser, yo quiera, hasta lo dónde que ser quiero. rígido Sí. y hasta dónde no ser tan Ah, flojo, ¿verdad? De encontrar repente. el punto intermedio. Encontrar un punto intermedio, ¿verdad? Que no es fácil también. Uno en la práctica. Pero vos diste una herramienta muy importante, el escuchar, el saber escuchar. Exactamente. Porque Eso es podemos muy aprender importante. muchísimo y podemos ver qué es lo que están pensando realmente nuestros hijos si les escuchamos más. Y ahí encontrar una respuesta, le podemos decir, y no siempre vamos a tener la respuesta para todo, ¿verdad? Exactamente. O sea, decirle, ¿y te parece si pienso y vamos viendo cómo podemos resolver esto, ¿verdad? Si de repente uno no sabe qué decirle, Es ¿verdad? que, como siempre te digo, Alicia, o sea, no hay un manual para padres. Uno va aprendiendo a ser papá en cada etapa. Entonces justamente uno va a recurrir a eso y con la experiencia se va haciendo papá de un niño pequeño, de un niño más grande, de un adolescente. Entonces, bueno, no siempre se van a tener respuestas, ¿verdad? No, y encima los adolescentes son muy cuestionadores. Totalmente. Y algunos que no pasan la etapa de la adolescencia, aún en la juventud, y adultos y todos siguen siendo medio rebeldes, ¿verdad? Rebeldes Sí. sin causa. Sí, o sea, dependiendo justamente de las características de los chicos, eso se va a ir manifestando, ¿verdad? Y el tema acá es que el papá pueda de alguna manera marcar un poco esa
esa presencia en la vida, porque en esas etapas anteriores es muy importante que el niño se sienta acompañado, que sienta que mi papá estuvo, mi papá está. Entonces, en algún momento en que requiera, se sienta abrumado, angustiado, el niño pueda recurrir, o el joven o el adulto pueda recurrir justamente a su papá. Yo te digo, mi padre no fue un hombre cariñoso, pero a mí me marcó muchísimo. O sea, totalmente. Una persona que los valores, principios, me calaron hondo, ¿verdad? Y fue un padre que nunca me dijo que me amaba, pero me lo demostró con el ejemplo, ¿verdad? Sí, hay varias maneras justamente de demostrar amor, ¿verdad? Y demostrar interés, demostrar importancia, ¿verdad? Justamente por eso hablábamos de que existen varias clases de paternidad, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, a lo que habría que apuntar es un poco, salir un poco de ese modelo antiguo. Totalmente. Y ser un poco más afectivos también, porque el niño, en especial los más chicos, e incluso el adolescente, necesita realmente escuchar, ¿sabes? Que yo te quiero. Y me preocupo por vos, por eso estoy encima tuyo, por eso me plagueo. Claro, ¿y cómo administramos esa cantidad? Viste que hay demasiados nacimientos de chicos, de padres adolescentes prácticamente, que no tienen la más pálida idea de cómo ni siquiera constituyen un hogar entre ellos. A lo mejor viven con la mamá o otro con el papá. Esas son nuevas realidades, Alicia. Que hay que administrar también. Que tenemos que aprender a sobrellevar, ¿verdad? Porque estamos hablando de niños criando niñas prácticamente, ¿verdad? O sea, porque son adolescentes, ¿verdad? Están en desarrollo. Hay que ayudarlos. Y ya son papás. Entonces ahí los abuelos, que serían como los papás grandes, tendrían que empezar a acompañar un poco y a mostrarle, ¿verdad? O marcarle ciertas cuestiones respecto a la paternidad, pero no invadir y no hacer de nuevo como que el hijo se convierta como en hermanito del papá. No sé si me explico. Porque pasa a ser un hermanito del papá y no un hijo. Los roles no tienen que cambiar. No tienen que sobreponerse a Alicia. ¿verdad? Porque por más de que sean padres adolescentes, es el papá, Alicia. Claro. Y va a tener que aprender a ser respeto. papá. Claro. Le debe de respeto, exactamente, le debe de respeto, le debe su espacio y le debe su rol. ¿Y qué pasa con esos hijos de padres, por ejemplo, que tienen una pareja estable, pero tienen hijos con otra mujer y ya no los consideran como sus hijos y se olvidan de esos hijos? ¿Qué pasa con esos chicos? Quedan al aire, ¿verdad? Claro, o sea, esa es una cuestión también, una falencia de repente que tenemos. ¿Quién se hace cargo? Los hombres, claro. En ese sentido, o sea, que se le da prioridad, por ejemplo, a los hijos de la nueva pareja, ¿verdad? O sea, los hijos van a ser los hijos siempre, no importa cuánto tiempo haya pasado, si te divorciaste, si te fuiste viudo, o sea, los hijos van a ser en cualquiera de las circunstancias, es tu sangre, son tus hijos y deberían ser tu responsabilidad. Son la responsabilidad. Son la responsabilidad. Tal cual. Bueno, hay otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre las claves para mejorar la relación entre padres e hijos. Veamos. Claves para mejorar la relación entre padres e hijos. Diálogo. Es importante que sientan confianza con sus familiares para hablar de todas las situaciones. Confianza. La figura paternal lleva al niño a tomar conocimiento y conciencia del mundo que le rodea. Su ausencia puede provocar alguna carencia y un desequilibrio para el niño. Etapas. Debes aprender a escuchar a tus hijos en cada una de ellas, y aunque algunas sean más difíciles, debes ponerte en su lugar. Sentimientos. Si has creado un gran vínculo con ellos, no te costará sentarte y hablar de lo que sea. Ellos se sentirán cómodos contigo incluso cuando son tan adolescentes. Claves importantísimas, ¿verdad? Claro, totalmente lo que veníamos hablando justamente. O sea, es sumamente necesario establecer ese vínculo de confianza, ¿verdad? El diálogo, la escucha, ¿verdad? Y prestar atención a las necesidades de los chicos, ¿verdad? ¿En qué están, verdad? No solo necesidades físicas, necesidades emocionales. Emocionales, curiosidades, Alicia. Sabemos cómo son los chicos hoy, son como más precoces. Y más preguntones también. Todo el tiempo son cuestionadores y son preguntones, como vos decís. Entonces uno tiene que tratar de dar respuestas, ¿verdad? O si no, como bien vos dijiste, le decís, vamos a encontrar una respuesta. Vamos a investigar juntos. Esa es una respuesta súper válida, totalmente, porque no siempre los papás vamos a estar preparados como para dar respuestas instantáneas, ¿verdad? Claro. Y eso también ayuda a que los chicos a tener un poco esa tolerancia, ¿verdad? Y también es importante recordar
ser empáticos, ¿verdad? Ah, totalmente. Entender, Ponerte ¿verdad? O en la sea, situación del otro. Claro, porque muchas veces los papás como que se olvidaron esa etapa de adolescente y decían, pero ¿cómo es lo que es así? No lo entiendo, no sé qué. Pero vos sabés que todos los cambios que viviste, Claro. todo lo que se padece en esa etapa, entonces... ¿Cómo una persona piensa a esa edad? No es igual que como un adulto. Es ni como un niño, ni como un adulto joven, ¿verdad? Así mismo. Entonces eso es importante reconocer y trabajar desde el vamos, como siempre digo. Es muy importante. Una clave que haya faltado de las que mencionamos para el éxito en el relacionamiento entre ambos. Y ser flexibles. La flexibilidad. Ser flexibles, sí. Ser flexibles, ser abiertos, ser de alguna manera, volviendo a insistir en el tema de la empatía, ¿verdad? Sí, Tratar de entender, ¿verdad? Porque los chicos tienen como nuevas necesidades y nuevas formas de comunicarse incluso, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ayornarnos, ¿verdad? Y tratar de alguna manera de traer las dos cosas, o sea, de la crianza antigua y de lo que hoy se propone como la nueva paternidad. Los padres sabemos, cada hijo es diferente y tiene su manera de lenguaje diferente y uno tiene que saber cómo llegar al hijo. Es importante reconocer las diferencias de Pero cada uno. hay que llegar de alguna manera, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si vemos qué pregunta la audiencia a través de redes sociales sobre el tema? Bueno, hay una pregunta proveniente de Pirayú. Andrés pregunta lo siguiente. En mi relación con mi hijo de 7 años, ¿cómo puedo combinar firmeza y cariño? Dicen. Es muy interesante porque justamente nos remite a lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. O sea, el hecho de necesariamente marcar límites no significa que un papá no pueda ser afectivo. Pero, por ejemplo, Alicia, cuando un niño de 8 años se le marcó unas directivas y no cumple, ¿verdad? Entonces el niño tiene que recibir un reproche o una llamada de atención respecto a eso. Y cuando haga su pucherito, se enoje y llore, no bajar la guardia, porque muchos papás hacen una carita que, bueno, discúlpame, le dice. Discúlpame, ¿por qué? Por marcarte límites. No sostienen, Alicia. Eso es muy ya importante. no vale, no sirve lo que hizo anteriormente. Exactamente, Alicia. Está anulando lo que quiso marcarle. O sea, te dije que no vuelvas a hacer eso. El nene llora, ¿verdad? Y entonces le dice, se llora. El papá no puede sostener eso, entonces se va y le mima. Y le muestra debilidad. Ahí sí demuestra debilidad. O le pide perdón, ¿verdad? porque le puso límites, ¿verdad? O porque le marcó una directiva. ¿Y por qué no le dice nomás, siento mucho, me da tristeza, me produce tristeza, pero es importante para vos, para tu crecimiento? Si papá y mamá te dicen una cosa es por tu bien y vos tenés que cumplir. Eso es importante. No importa si vos llorás o no llorás, no importa si te gusta o no te gusta. No importa que te haga pucherito, no importa que... Es difícil sostener, sabemos que esas caritas de repente son difíciles, ¿verdad? Pero es importante, como vos decís, los límites también forman parte. O si no, de repente se te ríen, que es otro problema también, ¿verdad? Se te matan de risa y vos ahí te quedás medio... que te querés reír también y te aguantas, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero es importante remarcar el tema de los límites y poder sostener las directivas. Claro. Andrés, yo creo que es muy didáctico lo que te acaba de decir el licenciado López. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta proveniente de Upané. Susana pregunta lo siguiente. Le doy refuerzo positivo a mi hijo diciéndole lo bueno que es, lo bien que hace algunas cosas. ¿Eso ayuda a que tengamos buen relacionamiento? Totalmente. El reforzar las cosas positivas es crucial. O sea, cuando hace bien algo es importante reconocer. Claro. ¿Verdad? Y es importante remarcarle. Así como también cuando no hace bien las cosas, ¿verdad? Claro, partir de lo positivo para luego resaltar lo negativo, ¿verdad? Partir de lo positivo, sí, porque muchas veces los papás también se centran mucho en los defectos. Y por la cara, ya vení, vamos a hablarles, ¿verdad? Ya sabe el chico que algo le va a decir. Entonces es importante no reconocer los logros o reconocer lo que de alguna manera va mejorando. Eso también es importante, ¿verdad? Y por supuesto los refuerzos positivos siempre ayudan a que se afiance la autoestima del niño, se sienta tranquilo y se sienta que está haciendo bien las cosas. Claro, así mismo. Ay, qué gusto conversar contigo, Iván. Bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Mensaje final sobre el relacionamiento padres e hijos? Y de alguna manera es demasiado importante reconocer la importancia de la figura paterna en la vida de los chicos, porque va a marcar justamente cómo se va a desplegar hasta socialmente en el ámbito del resto de su vida. Y lo dice un experto, un psicólogo, porque a veces hay madres que dicen, no, yo voy a criar a mi hijo sola, pero necesitan una figura masculina.
le gusta o no le gusta a la mamá y sea la circunstancia que está atravesando, tienen que buscar una figura masculina que refuerce esa referencia que necesita el niño varón, sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, con este mensaje hermoso del licenciado en Psicología Clínica Iván López, cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.